Te invitamos a que escuches el programa Voz Profética en labios del pastor Víctor Archila. Acompáñanos de lunes a viernes por esta emisora. Nuestro anhelo es poder edificar tu vida a través de la enseñanza bíblica. Para más información sobre este ministerio, visita nuestra página de internet www.ministeriososana.com. Y nos cambió y vino tu presencia. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios alrededor de un tema que he titulado El misterio del 666, una profecía muy conocida que la encontramos en el libro de Apocalipsis y en la cual creo que se ha estudiado desde los primeros 2 años o 3 años de los primeros 2 siglos de la iglesia primitiva, y en la cual considero que todos estamos siempre pendientes y queriendo saber más sobre el significado del 666. Vamos a ver en esta serie el sistema de la bestia, que es el 666, pero que es un sistema de compra y venta, un sistema de comercio. Vamos a ver también la gematría en el hebreo del 666. Vamos a ver en esta serie de estudios el número en sí, 666, el número de un hombre, el nombre de un hombre. Vamos a ver datos proféticos alrededor de varios personajes como Nabucodonosor, como Goliat, es decir, los hombres en los cuales está claramente marcado el 666. Vamos a ver también cómo el 6 está marcado dentro de la creación. Vamos también a hablar de un poco sobre que en el original no aparece el número 666, sino que aparecen 3 letras, que es la Shi, la Ji y la estigma. Lo vamos a ver dentro de la serie de enseñanza que, repito, le he denominado el 600, el misterio del 666, y vamos a analizar todo eso en una serie de estudios que posiblemente vayan a ser 6 temas. Así que el tema de esta serie, de esta secuencia, es el misterio del 666. Y entonces, analizar esto o al empezar a observar esto, tenemos nosotros que ponerle siempre un fundamento bíblico del cual no debemos de movernos, sino que ir alrededor de ello. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, un verso bastante conocido, dice: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente, y ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Si nosotros avanzamos un poco más en los versos, y nos vamos al versículo 15, dice: y se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia, y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraban la imagen de la bestia, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, sean una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender. Vea qué interesante esto, que nadie pueda comprar y vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Ya aquí la Biblia empieza a marcarnos, o a decirnos, o a profetizarnos, a traernos a nuestra mente y a nuestro corazón la importancia de esta profecía, porque nos habla de un sistema, nos habla de un hombre y nos habla de una marca. Entonces eso es muy interesante, porque es un sistema, porque es una marca y porque es un hombre. Cuando nosotros empezamos a leer desde Apocalipsis
11, nos damos cuenta que en Apocalipsis aparecen 4 bestias. Aparece la bestia que baja o que es expulsada de los cielos, es decir, el dragón. Aparece la bestia que sube del pozo. Primero aparece la bestia que sube del pozo del abismo, luego en Apocalipsis 12 aparece la bestia que baja de los cielos, luego en Apocalipsis 13 aparecen 2 bestias, la bestia que surge del mar, y luego está la última bestia que surge de la tierra. Hay 4 bestias que también ese es otro tema fascinante para poder estudiar. Pero debemos de decir que desde los primeros siglos los padres de la iglesia, entiéndase los padres de la iglesia como la generación apostólica, es decir, la generación que habitó o que apareció después, o que surgió, sería la palabra más correcta de decir, que surgió después de la generación de los apóstoles. Entonces apareció, a ellos se les conoce como la generación post-apostólica o los padres de la iglesia. Entonces esa generación, los padres de la iglesia, los eruditos de las escrituras y los estudiantes de la profecía bíblica han debatido, desde ellos hasta todos los eruditos, los más connotados, han debatido la profecía de la marca de la bestia. Y cuando nosotros leemos los comentarios de 1900 años sobre la profecía de 666, nos queda claro que ha sido y sigue siendo una de las profecías más difíciles de interpretar, y al mismo tiempo debemos reconocer que su interpretación sigue siendo difícil de entender, comprendiendo que no es fácil explicar eso, y entendiendo que nosotros, esta generación, tiene tal vez como unos 150 años de haber perdido, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, los ministros, haber perdido el contacto con todos, desde haber perdido el contacto con los padres apostólicos y con todos los teólogos de todas las épocas que estudiaron esta profecía y que tienen muchas cosas que decirnos, porque ellos también estudiaron con una dedicación y con un conocimiento impresionante esta profecía. El número 666 es una profecía en código que debemos debemos estudiarlo a la luz de la palabra para poder entender, y con la iluminación del Espíritu Santo para poder descodificarla. Incluso los eruditos más agudos no han sido capaces de descifrar este enigma. Lo recalco porque debemos nosotros o debemos de comprender que no es tan fácil. Algo que nosotros los creyentes debemos de comprender es cómo ve Dios las cosas, y al comprender eso, nosotros no vamos a tratar de interpretar la Biblia, sino que al contrario, vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Esto es lo que vamos a hacer en esta serie de estudios, y en todos los temas que el Señor me permite a mí estudiar, aplico este principio. Uno no debe llevar la Biblia al Apocalipsis, sino que debe llevar el Apocalipsis a la Biblia. ¿Para qué? Para que llevando el Apocalipsis a toda la Biblia, toda la Biblia explique el Apocalipsis. Pero como nosotros no estamos agarrando todo el Apocalipsis, sino que solo estamos agarrando la profecía de la bestia que sube de la tierra, y el sistema 666, entonces debemos de llevar ese sistema a toda la Biblia, o esa profecía, mejor dicho, a toda la Biblia, para que sea ella la que nos explique a qué se refiere. Entonces, esto es algo que empezamos a entender, porque nosotros los ministros y creyentes no debemos seguir atreviéndonos a interpretar la Biblia fuera de lo que la misma Biblia dice. Por dar un ejemplo específico, nosotros leemos que en el Evangelio de Juan, y una de las últimas cosas que nos comenta el Evangelio de Juan es que cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos y les dice que tiren la red, como lo ha hecho en la primera pesca milagrosa, la tiran a la derecha, y cuando llegan a la orilla sacan 153 peces. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué fueron 153 peces, y por qué no fueron 100, o por qué no fueron 200, o por qué no fue otra cantidad, o si lo vemos de un ángulo más bíblico, porque en la primera pesca milagrosa la Biblia no nos dice la cantidad, pero en la segunda pesca milagrosa la Biblia es tan específica y explícita, porque yo repito que la Biblia siempre es específica, pero no siempre es explícita. Pero cuando la Biblia es explícita es porque está llamando nuestra atención a algo peculiar. Entonces, en este pasaje, en esta narración del Evangelio de Juan, la Biblia nos dice que el Señor Jesús, que los discípulos, cuando sacaron la red con los peces, tenía 153 peces. ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, cuando nosotros llevamos ese pasaje a la Biblia para aplicar este
este principio de que cualquier verso debe ser explicado a través de toda la Biblia, como lo hacían los bereanos cuando escuchaban al apóstol Pablo. Entonces esos 153 peces, y lo llevamos a la Biblia porque el Señor les está enseñando, recordemos que lo está enseñando a ser pescadores de hombres. Estoy llevando esos 53 a toda la Biblia, es decir, o a parte de la Biblia. El Señor Jesús les dijo a los discípulos que Él les iba a enseñar a ser pescadores de hombres. Entonces les está dando su última enseñanza y su último ejemplo, su última lección de vida, y les está diciendo: yo el Mesías, yo su maestro, yo el Señor de señores, yo el evangelista, el apóstol, el pastor, porque Él fue el apóstol, Él es el pastor de pastores, Él es el maestro por excelencia, Él es el evangelista, Él es nuestro profeta. El Señor Jesús, al permitir que 153 peces se atraparan, nos estaba indicando a todas las generaciones que observáramos en la Biblia que el Señor Jesús tuvo 153 contactos con personajes en la Biblia, a los cuales Él llevó a su red del reino. Es decir, entre los 153, uno por uno, debemos de contar a los 12 apóstoles, debemos de contar a Nicodemo, debemos de contar a la mujer adúltera, debemos de contar a la mujer samaritana, debemos de contar al centurión, y debemos de ir contando, y exactamente, y yo lo invito, si usted ama estudiar la palabra, que estudie esto, y exactamente nos da 153. Bueno, dejemos a un lado ese detalle, que solo lo estaba dando como un ejemplo para explicar que nosotros es necesario que estudiemos la Biblia de esa manera, porque de otra manera nosotros estaríamos sacando la Biblia de contexto. El Apocalipsis, el capítulo 13 de Apocalipsis, como ya lo dije, es el más famoso en cuanto a la profecía del 666, sobre todo el versículo 16 y 18, que es el que nos está hablando específicamente de la profecía del 666. Por eso nos es necesario, con el ejemplo que he dado, que llevemos el 666 a toda la Biblia para observar ¿qué dice la Biblia de 666? Entonces, cuando nosotros empezamos a leer esto, y lo voy a leer de nuevo, el versículo 16 y 17 y 18, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Entonces, está diciendo que el anticristo, con su sistema de 666, llegará a los grandes y a los pequeños, dos grupos diferentes, a los ricos y a los pobres. Llegará a los libres y a los esclavos, y va a hacer que se pongan en la mano derecha y en la frente, y que va a hacer que se lo ponga una marca. Entonces el 666 nos habla de una marca, el 666 nos habla de un nombre, y que nadie puede comprar ni nadie puede vender. El 666 nos habla de un sistema económico, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia. ¿Por qué la cifra de un hombre? Que es lo que nos está diciendo en este caso la profecía de la palabra. La humanidad va a ser marcada por un sistema, va a ser marcada por el nombre de un hombre, y va a ser marcada por una marca que más que tener el temor de que va a estar en la frente o en la mano. Hoy podemos entender claramente que eso ya es posible. Hace algunos años, tal vez unos 30 años, incluso 20 años, era difícil comprender cómo esto podía ser. Hoy para nosotros es claro que está la tecnología computarizada y los chips para que se pueda llevar en la frente o en la mano. Claro, hoy pensamos en eso, pero podría venir una tecnología todavía más avanzada. Entonces la profecía dice claramente que nadie podrá comprar y vender al menos que tenga la marca y el nombre, que tenga la marca, y que tenga el nombre de la bestia, y que tenga su número, marca, nombre y número. Pero como estamos observando esto desde un panorama muy claro, por eso hay que ser detallista y tan específico. Entonces vamos a empezar a ver algunas cosas. Por ejemplo, vamos a empezar a analizar el 666 a través del tiempo, porque nosotros hemos visto esto de muchas maneras. Por ejemplo, los místicos hebreos, y entonces entramos a un tema, creen que el alfabeto oculta ciertos secretos que pueden descubrirse por el método de la gematría.
La gematría, para los que no lo saben, la gematría es una palabra hebrea, esto lo manejan los rabinos con mucha facilidad. Es una palabra hebrea que, bueno, la gematría hebrea es la regla 29 de las 32 reglas de hermenéutica que tienen los rabinos. Ellos usan este sistema para darle un valor numérico a su alfabeto, porque el hebreo bíblico no tiene números. Ellos no usan números, sino que ellos usan letras. El griego tiene esta similitud también con el hebreo, que ellos no utilizan números, sobre todo en el hebreo bíblico y en el griego bíblico, o como le llaman los conocedores, el griego rabínico. No se utiliza números, sino que letras. Entonces los intérpretes, los traductores de la Biblia, tuvieron que darle a esta profecía el valor numérico de 3 letras, porque originalmente la palabra 666 no aparece en los originales como 666, como nosotros lo conocemos, sino que aparece con 3 letras, como también en hebreo el 666 no aparece con números, sino que aparece con letras. Por eso estoy mencionando esto porque porque estoy hablando de la importancia de ver 666 desde esa ley de hermenéutica que es la gematría bíblica. Por ejemplo, la gematría bíblica nos enseña que está está íntimamente ligada con otra ley de hermenéutica que se conoce como la ley de la primera, segunda y tercera. Bueno, se conoce como la ley de la primera mención, que ahí tiene que ver primera, segunda y tercera mención. Por ejemplo, para ver un poquito cómo se maneja esto. Digamos, el número 4 es un número que nos habla de tierra, es un número que nos habla de creación. ¿Por qué? ¿Por qué de tierra? ¿Por qué de mundo? Porque en el cuarto día creativo fueron creadas, esto es interesante, 4 cosas. Por ejemplo, nosotros vemos que en el cuarto día creativo fue creado el sol, la luna, las estrellas, y también fue creado, se dijo que sobre la tierra produjera vegetación y árboles. Entonces se crean 4 cosas, solo que 3 son celestes y una es terrestre. 3 están en los cielos y una está en la tierra. Y entonces eso nos marca la ley de la primera mención, que cada vez que aparezca el 4 en la Biblia, en su mayoría van a ser 3 más 1. Eso se llama gematría bíblica unido a la ley de la primera mención. Ahora, analicemos eso, apliquémosle esa regla a cualquier lugar donde aparezca el número 4 y nos va a dar ese resultado. Voy a dar un ejemplo. Desde Génesis me voy hasta Apocalipsis, porque mencioné, en este caso, estaba mencionando los días creativos, y entonces nosotros, cuando analizamos esto, cuando llevamos esto a Apocalipsis, vemos que en Apocalipsis dice la Biblia que los 4 seres vivientes, de nuevo aparece 4. Porque estamos hablando, en este caso, del cuarto para explicar la ley de la ley de hermenéutica conocida como gematría. Habían 4 cosas. Los 4 seres vivientes tenían 4 caras: cara de hombre, cara de águila, cara de buey y cara de cordero. De nuevo, voy a repetirlo: cara de águila, cara de león y cara de buey y cara de hombre, o rostro de hombre. Así lo dice Apocalipsis. Ahora, qué interesante, porque de nuevo son 3 más 1, porque hay 3 animales: el águila, el león, el buey y el hombre. 3 más 1. Ahora, vea qué interesante esto, porque obviamente esto habla de la creación, pero el águila es la cabeza de todas las aves, el león es la cabeza de todos los animales salvajes, y el buey es la cabeza de todos los animales domésticos, y el hombre la cabeza de toda la creación. Es decir, cuando nosotros entendemos estos principios con mayor claridad, nosotros vamos comprendiendo de qué manera la Biblia se tiene que aplicar. Voy de nuevo al pasaje para hacer un poquito más claro de la ley de la primera mención. Y mire lo que dice la Biblia. Y dijo Dios, vamos a hablar del cuarto día.
Por ejemplo, voy a leer desde el versículo 11. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierba que den semillas y árboles frutales que den fruto, según su especie con su semilla dentro sobre la tierra, y así fue. Y la tierra produjo vegetación, hierba que dan semillas según su especie, árboles que dan fruto con la semilla dentro según su especie, y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, y fue el día tercero. Ok, yo mencioné el día cuarto, por eso lo quiero leer literalmente. Y dijo Dios, aquí comienza el cuarto día, y Dios creó cuatro cosas. Y dijo Dios: hayan luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Y el 15 dice: y sirvan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero que es grande para regir el día, y el lucero pequeño para regir la noche, y hizo las estrellas. Ahí hay tres cosas que creó Dios, y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, y para regir el día de la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que también, y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció del día cuarto. Entonces aquí empezamos ver la especificación que el Señor hace dentro de eso, y de esa manera uno empieza a entender cómo se maneja la gematría bíblica, y en este caso los principios de hermenéutica, y el otro que nosotros hemos ya mencionado. Ya con esto usted sabe que entonces cuando hablamos de gematría estamos hablando de una ley de hermenéutica que se encarga de estudiar los números, pero los números en la Biblia para poder verlo de esa manera. Ahora, entonces cuando nosotros empezamos a analizar estas cosas, empezamos nosotros a darnos cuenta que hay tantas cosas que necesitamos entender. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al tiempo de los padres de la iglesia, ellos creían que Nerón era el anticristo. ¿Por qué Nerón? Porque ellos cuando sacaron el valor numérico de su nombre, que estaba en latín, les dio 666. Eso lo hizo uno de los discípulos de Juan, que era conocido como Policarpo, que a su vez tuvo otro discípulo llamado Ireneo. Estamos hablando de un discípulo directo del apóstol Juan, que se llamaba Policarpo, que a su vez él tuvo otro discípulo que se llamaba Ireneo, y este último, con las letras que formaban la palabra en latín del idioma romano, porque el latín era el idioma romano, estableció el 666, y obviamente, pero es que él agregó una letra para que le diera eso en latín. Entonces, por aproximadamente 400 años, la iglesia creyó que el anticristo era Nerón. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue hacer una transliteración de latín, del nombre de Nerón al griego. Entonces trasladó las letras, y para que le cuadrara, le agregó una letra al nombre de Nerón para que le diera exactamente 666. Pero entonces, ¿por qué los próximos 200 años la iglesia creyó que Nerón era el anticristo y creían que iba a resucitar? Porque ninguno se dio a la tarea de estudiar exactamente lo que había hecho, en este caso, la tercera generación de los discípulos de Juan. Uno aclaró que esto lo hizo un discípulo de Policarpo llamado Ireneo, que a su vez era discípulo de Juan. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, y Policarpo tuvo un discípulo que se llamaba Ireneo. Ireneo es el que forma la palabra o que toma la palabra, el nombre de Nerón, y le agrega una letra para comprobar que Nerón era el anticristo, y le da el valor de 666. Así que si usted ha escuchado que Nerón en su valor numérico tiene el valor de 666, déjeme decirle que eso no es así, que ese fue un error que se cometió desde el año 200 aproximadamente, y un discípulo que fue directo de los padres apostólicos hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer, si vamos a hacer gematría bíblica, la tenemos que hacer sin agregar nada, porque no necesitamos nosotros agregarle nada ni darle una ayudadita al Señor. Entonces estoy explicando todo eso porque es importante entender que
nosotros podemos cometer errores de esa naturaleza. Si nosotros, por ejemplo, seguimos en esa línea de profecía o en esa línea, perdón, de pensamiento, podemos ir viendo, por ejemplo, varias cosas, como los ministros de los años de 1930 creyeron y aseguraban que el anticristo era Hitler. Aquí estoy trayéndome yendo al pasado para que veamos los errores que se han cometido. Ellos creían, los ministros de 1930, que Hitler era un anticristo, y Hitler era uno de los anticristos, pero no el anticristo, porque el Señor Jesús dijo que muchos anticristos saldrían. Entonces Hitler era uno de los anticristos, porque en Hitler se cumplía muchas cosas interesantes. Luego, por ejemplo, vino la época de las computadoras, y entonces se enfatizó en el sistema numérico de las barras. Yo creo que de eso todos nos recordaremos. ¿Por qué razón? Porque hasta la fecha, para que usted busque algo en internet, va a buscarlo con 3 Ws, pero lo que pasa está en que las 3 Ws, cuando uno las lleva al idioma hebreo, eso viene de la derivación de la palabra, de la letra hebrea Bab, que su valor numérico es 6. Entonces, como hay 3 que son supuestamente 3 Bab, entonces de esa manera se llega a la conclusión que son 6, y se empezó a recalcar sobre el sistema de barras, creyendo que ese podía ser, aunque yo diría que esa fue la tecnología que comenzó con lo que nos ha traído hasta aquí, y que hoy vemos con mayor claridad. Entonces, en la época de las computadoras se enfatizó el sistema numérico y en el número y la marca por lo que podía hacer las computadoras. Nosotros hemos saltado ya tantos años, pero si nosotros seguimos en esa línea de lo que estamos mencionando y seguimos hablando de personajes, de quién podría ser, nos vamos a olvidar de estudiar la profecía. Por eso estoy recalcando, porque vamos a entrar en esa serie a estudiar. Digamos, hoy por hoy muchos se han atrevido a decir que por ejemplo, bajo el famoso chip que puede ser instalado debajo de la cabellera, es decir, de la frente, y el cual no es mentira, es una verdad, y el cual ha tomado auge, sobre todo con lo que se conoce aquí en Estados Unidos como el Obamacare, o el plan de seguro médico del presidente, y entre lo cual se dice que en algún momento se va a exigir que se le ponga un chip a la persona, y de hecho ya es una ley en Estados Unidos el hecho de tener un seguro, pero no necesariamente se tiene que tener el seguro el seguro que se conoce como Obamacare. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que entender que el 666 es un mensaje profético en código, y por eso estoy mencionando todo esto, para entender o comprender o explicar por qué tenemos que estudiar la Biblia bajo la ley de la hermenéutica, bajo la ley de la gematría, bajo la ley del contexto lejano y cercano. Es decir, vamos a viajar a toda la Biblia, ver el 666 en la Biblia, porque es muy importante entender lo que nosotros estamos haciendo y viendo. Por decir algo específicamente de la gematría bíblica, y con esto empezaremos a concluir. En lo que nosotros leemos en Génesis 6, la Biblia dice que Dios no contenderá con el hombre, y que sus días no serán más de 120 años. Pero aquella generación de la que nos habla la Biblia, es una generación que desde que Dios habló vivió solo 100 años, porque la Biblia dice que Noé tenía 500 años cuando tuvo a sus hijos, y la Biblia dice que Noé tenía 600 años cuando entró al arca, y Dios dijo que los días del hombre no serían más de 120 años, o sea que aquella generación no cumplió esa profecía, y nosotros luego lo que hacemos es tomarlo literalmente, porque decimos que aquella generación vivió 120 años. Sin embargo, esto hay que estudiarlo dentro de la ley de la primera mención y dentro de la ley de la gematría, que están dentro de la palabra, y darnos cuenta que Dios también estableció un principio, un cíclico de salvación, de restauración, de restitución. Sobre todo yo creo que sería mejor llamarle un ciclo de restitución para el pueblo de Israel, que fue los jubileos, que eran cada 50 años. Si nosotros le aplicamos esos 50 años como una fórmula a los 120 años, que Dios dijo que su espíritu no contendería más de 120 años con el hombre, con la humanidad, que también
también se puede traducir, y lo multiplicamos, nos da exactamente 6.000 años. Entonces podríamos entender, y eso usted lo puede refutar porque al final solo es una postura, nos damos cuenta que entonces podría estarse refiriendo a que Dios permitiría que el hombre que cayó en pecado después de la caída de Adán solo estaría en la tierra aproximadamente, estaría 6.000 años, no aproximadamente 6.000 años, sino que 6.000 años. Lo que sucede es que cualquiera diría, bueno, pero ya estamos en el 6014. Bueno, usted sabe que los que estudian los calendarios, nosotros estamos hoy bajo el calendario gregoriano, pero los musulmanes tienen su propio calendario lunar y los judíos tienen su propio calendario lunar. Ahora, si nosotros nos vamos a ser tan estrictos, y que debemos de serlo, en cuanto a los calendarios, tendríamos que remitirnos al calendario lunar, porque Dios le reveló a Israel, o Dios le enseñó a Israel, más que revelar, le enseñó que debía de manejarse bajo un calendario lunar, y en el calendario lunar todavía nos faltan algunos años para llegar al año 6.000. Bueno, todo esto es como una introducción para la serie del 666 que estamos estudiando. Entonces tengo que terminar, y los próximos temas los estaremos estudiando en este enfoque del 666, el misterio del 666, como le he denominado. Y termino leyendo este pasaje: y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Que el Señor te bendiga. Gracias por escuchar nuestro programa Voz Profética en labios del pastor Víctor Archila. Si deseas obtener más información sobre este ministerio o quieres obtener una copia de esta enseñanza, visítanos a nuestra página de internet www.ministeriososana.com o a nuestra página de Facebook osanadal@aol.com. Que el Señor te bendiga. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva